Bueno, hola, buen día a todos. Bienvenidos a este webinar iberoamericano. Me presento primeramente, mi nombre es René Cardeña y yo voy a estar aquí moderando esta sesión. Bueno, tenemos de invitados a Amparo Fernández Benítez de España, a Lucía de Giorgio de Argentina y a Sergio Ricardo Aguilar Escalante de México. Y bueno, como John Water Professionals, antes de empezar, nos gustaría como invitarlos, recordarles que está abierta actualmente la primera conferencia iberoamericana que será realizada en Madrid, España. Entonces, si algunos de ustedes ya sabían de la convocatoria o del evento, sepan que se extendieron las fechas para recepción de abstracts, entonces va a estar abierto hasta el 30 de abril. Y no únicamente pueden presentar trabajos, sino que también se pueden presentar como revisores apoyando al evento. Entonces, bueno, es una invitación que nos hace especialmente el Capítulo España para poder asistir a esta conferencia y si no lo tenían en el mapa, bueno, revísenlo porque sé que va a estar bueno. Y bueno, un poco para empezar, la dinámica va a empezar a Amparo, nos va a hablar específicamente de la parte de la directiva 2024-3019 sobre aguas residuales y posteriormente Lucía y luego Sergio. Y al final vamos a generar el espacio de preguntas que también sirva como catalizador para generar el debate. Entonces, mm, más por el momento. Eh, en lo que Amparo va compartiendo pantalla, me permito dar una pequeña semblanza de ella. Ella es Amparo Fernández Benito, ella es química por la Universidad de Alcalá, tiene un máster por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y realizó un doctorado industrial en química por la Universidad de Alcalá. Actualmente es coordinadora en DACUAS, Asociación Española del Agua Urbana y miembro del Young Water Professional España. Bueno, ella nos va a presentar la Directiva 2024-3019 sobre aguas residuales urbanas respecto al marco, objetivos y principales novedades. Entonces, sin más, te doy la palabra, Amparo. Muchas gracias, René, y muchas gracias a todos los que estáis aquí por dejarme hablar un poquito de la directiva actual que hay en Europa, ¿no? De aguas residuales urbanas. Yo realmente la experiencia que tengo es mucho más en temas de contaminantes emergentes, pero bueno, he intentado hacer un resumen claro de qué es lo que nos va a exigir esta nueva directiva y por qué, ¿no? Se ha dado esta transformación. Se está tratando de un cambio de modelo en el saneamiento de Europa. Se trata de un cambio más bien de paradigma, porque la pregunta clave es qué cambia y qué significa para nosotros como profesionales del sector. Durante más de 30 años, estamos hablando de la directiva del 91, en Europa hemos tenido bastante claro cómo gestionar las aguas residuales. Esta directiva marcó un antes y un después. Gracias a ella se consiguió algo pues que no era trivial, ¿no? Se consiguió reducir de forma muy significativa la contaminación orgánica, los nutrientes, mejorar el estado de las masas de agua. Y en España, de hecho, se consiguió más del 80%, que más del 80% de las aglomeraciones pudieran cumplir estos requisitos. Pero hay una realidad que creo que todos los que estamos conectados aquí ahora mismo conocemos, ¿no? Y es que este contexto ha cambiado y que no es que haya cambiado poco. ¿Por qué? Porque el agua residual que tenemos ahora ya no es lo que era antes. Ahora, digamos que llevan estos fármacos, microplásticos, PFAS, disruptores endocrinos, que están llegando a nuestras depuradoras y que realmente las depuradoras cuando fueron creadas hace 30 años o más de 30 años no estaban diseñadas para eliminarlas. A mí sí que me parece importante decir que no es que estos contaminantes hayan aparecido de cero. Estos contaminantes llevan muchísimo tiempo con nosotros, lo que pasa que ahora empezamos a ser un poquito más conscientes del impacto que puede tener. Además, ya el agua no se está tratando solo como un residuo, ¿no? En temas de agua depuradora, sino que se trata de un recurso y es un recurso escaso que tenemos. Por si fuera poco también, el sector del agua consume entre el 1 y el 3% de la energía eléctrica en los países desarrollados.
Por tanto, la huella del carbono ya no debería de ignorarse. Si también vamos a temas de reutilización y de recursos, tema de agua depurada, de utilización de ese agua, de los lodos, del fósforo recuperado, todo esto tiene un valor que las depuradoras tienen que utilizar, ¿no? Y todo eso también unido a la parte del cambio climático. Por tanto, las depuradoras ya no se pueden ver solo como unas instalaciones de tratamiento, sino que deberían de convertirse en algo más. Y con todo este contexto es de donde nace pues, la Directiva de Tratamientos de Aguas Residuales Urbanas, la 2024-3019, en la que se empieza a considerar pues, diferentes parámetros, ¿no? Ya no hablamos solamente de recoger el agua que sale y que llega a nuestras depuradoras, tratarla y verterla. Ahora se habla de otros principios, se habla de salud humana, de medio ambiente, de energía, economía circular, vigilancia epidemiológica, transparencia. Y una de las cosas principales que ha llegado en esta nueva directiva es el concepto, que creo que nos va a gustar a todos mucho: quien contamina, paga. ¿Vale? La responsabilidad ampliada a productor. Voy a ir intentando resumir, porque no me he metido, bueno, no os he comentado, ¿no? Pero es que esta directiva tiene como unos 60 considerandos, tiene unos 35 artículos. Realmente he intentado poner los más importantes y representativos que nos van a afectar a nosotros. Os he hablado ya del objetivo, que era el artículo número 1. En el artículo número 3 y el número 4 se recogen los sistemas colectores e individuales, ¿no? La ampliación del alcance significa que estamos considerando más aglomeraciones, por lo cual vamos a tener mucha más responsabilidad. El umbral de cobertura, que antes estaba en 2.000 habitantes equivalentes, ha pasado a 1.000 habitantes equivalentes. Por tanto, todas las aglomeraciones que estén por encima de ese límite deberán contar con sistemas colectores y tratamientos secundarios antes del 2035. ¿Qué significa esto? Que unas 1.400 aglomeraciones adicionales van a entrar en el ámbito regulatorio cuando antes no estaban siendo reguladas. Además, implica una mayor complejidad en la planificación y en la gestión del sistema, necesidades de nuevas infraestructuras en municipios medianos y pequeños, pero es que encima con el tiempo detrás, es decir, todo esto se necesita para 2035. Por otra parte, los sistemas individuales van a seguir estando permitidos, pero solo cuando los colectores no sean técnica o económicamente viables y siempre con el mismo nivel de protección, registro obligatorio, inspecciones periódicas. Pero vamos a dar otro pasito más a la parte del artículo 5, donde vamos a hablar de los famosos PIGs, que son los planes de gestión integrada, ¿no? Aparece pues esta otra pieza clave. Estos planes nos van a obligar a mirar más allá de las plantas. Vamos a tener que empezar a mirar desbordamientos, escorrentías urbanas, interacción con la ciudad, y es la primera vez que se introduce el objetivo, que va a ser que tenemos que tener la carga anual total sin tratar como objetivo no vinculante para los sistemas de colectores tiene que ser menor del 2%. Este dato va a introducir por primera vez un indicador cuantitativo de la eficiencia sistémica más allá del único tratamiento de la depuradora, ¿no? Por otra parte, si ya con esto no tenemos suficiente, vamos a meternos en las exigencias que tenemos de tratamiento. A día de hoy, muchas depuradoras aquí en España tienen secundario, terciario, ya hablamos de más pocas, y cuaternario muchísimas menos, ¿no? ¿Qué es lo que propone esta directiva y es el cambio más relevante que nos vamos a encontrar? Se va a tratar el tratamiento secundario, va a empezar a ser obligatorio para aquellas aglomeraciones urbanas superiores a 1.000 habitantes equivalentes para 2035. ¿Qué tienen que hacer? Eliminar materia orgánica y sólidos en suspensión. ¿Qué significa aquí ahora para España? Que hay un montón de depuradoras que no se estaban considerando, que no tenían secundario, que vamos a tener que ponérselo. Pero vamos un pasito más allá, vamos al terciario. En el artículo 7 ya nos dicen que tenemos que tener terciarios para la eliminación de nitrógeno y de fósforo, y en este caso el 100% de las depuradoras grandes tendrán que tener este tratamiento para 2039. ¿Qué significa esto en España? 95 depuradoras afectadas van a tener que introducir este tratamiento. Pero vamos al siguiente paso, cuaternario, lo cual es también muy importante. Eliminación de microcontaminantes. ¿Obligatorio para qué? Para aglomeraciones urbanas superiores a 150.000 habitantes equivalentes. Posiblemente se pueda extender, dependiendo de los planes de gestión de riesgos, a 690 aglomeraciones más aquí en España, ¿no? En cuanto al tratamiento cuaternario, quiero profundizar un poco más porque es la gran diferencia que tenemos frente a la directiva actual del 91, ¿no? ¿Qué va a eliminar este tratamiento cuaternario?
fármacos, disruptores endocrinos, productos de higiene personal, PFAS y otros microcontaminantes orgánicos persistentes. ¿A quién va a aplicar este tratamiento cuaternario? Será obligatorio en las depuradoras que tengan aglomeraciones urbanas superiores a 150.000 habitantes equivalentes. ¿En qué plazo? 2033. ¿Con qué tecnologías o qué tecnologías a día de hoy se están estudiando a nivel Europa? Carbón activo, ozonización, procesos de oxidación avanzada, nanofiltración y combinaciones según la matriz del efluente, ¿no? Pero, por si todo esto ya no fuese poco, vamos a pasar a otra de las grandes revoluciones, ¿no? Y es la importancia del dato. ¿Qué significa esto? Tanto el artículo 17 como el artículo 21 demuestran que el dato pasa de ser un requisito de control a ser la base de la toma de decisiones en el saneamiento. ¿Cómo que es? ¿A qué quiere decir esto? Ahora vamos a medir entrada, salida de las depuradoras, los lodos, la composición, el destino. Tendremos que hacer balances energéticos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, tenemos que controlar estos contaminantes emergentes como los microplásticos y los PFAS. Pero todo esto, además, va a ir apoyado a una parte de vigilancia sanitaria. ¿Qué quiere decir? Se va a empezar a considerar el agua residual como un sensor epidemiológico de la ciudad. ¿Por qué? Porque algo que sí que que funcionó en pandemia y que nos enseñó que sí que era posible, es ahora algo que la directiva lo está convirtiendo en obligatorio. Tenemos que medir los virus del COVID-19, la gripe, la polio y otros emergentes y además dar estos datos accesibles y comparables a escala europea. Como os he comentado al inicio, por primera vez, los fabricantes de medicamentos y cosméticos, en este caso, son los que van a tener que pagar esta parte de responsabilidad ampliada a productor. Tanto el artículo 9 como 10 lo que está recogiendo es el principio de quien contamina paga. ¿Quién paga? Los que producen estos medicamentos y estos cosméticos, porque van a estar obligados a financiar al menos el 80% de los costes del tratamiento cuaternario, incluyendo las monitorizaciones específicas. ¿Quién va a quedar exento de esta responsabilidad? Pues hay excepciones, obviamente, para pequeños productores con cuota de mercado limitada para evitar cargas desproporcionadas en pymes del sector farmacéutico. ¿Pero qué significa realmente esto para las depuradoras? Pues que la fuente de financiación del tratamiento cuaternario o de tratamientos avanzados va a cambiar. Ya la fuente de financiación no la tenemos que buscar a través del operador o del usuario, sino que se va a buscar a través del origen de la contaminación. ¿Qué significa esto? Hay un nuevo modelo económico de saneamiento y es un nuevo modelo económico de saneamiento que se quiere implementar. Pero, como si todo lo demás ya no fuera suficiente, realmente esta directiva también nos mete en los artículos 11, 15 y 20 el tema de la energía, la reutilización y la economía circular, ¿no? Al final lo que se está buscando es la neutralidad energética. ¿Qué significa? Las depuradoras van a pasar de consumir energía a equilibrarla. ¿Cómo se quiere obtener esto? Desde el 2030, ya el 20% de las depuradoras de aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habitantes equivalentes van a tener que tener el 20% de energías renovables. Para 2035, el 40%. Para 2040, el 70%. Y para 2045 se espera tener el 100% de neutralidad energética plena. Pero además, uy, perdona, ¿qué me pasa? Pero además, dentro de la reutilización y la valorización, quiere decir que vamos a impulsar esta reutilización del agua que depuramos. También vamos a tener este control reforzado de los vertidos al medio receptor. Se van a intentar valorizar todos los lodos que salen de las depuradoras, ya sea como estabilización y aprovechamiento energético. Y sobre todo, algo que es importante es la recuperación del fósforo como recurso estratégico. ¿Qué se está pretendiendo con todo esto? Pasar de una depuradora normal que cogía el agua, la trataba y la vertía, a buscar unas depuradoras que produzcan energía, que recuperen nutrientes, que generen agua reutilizable y que minimicen, por tanto, su huella ambiental. Algo súper ambicioso.
Pero es que además ya no vamos a cambiar solo, o sea, en esta directiva no solo está cambiando cómo se gestiona el sistema, ¿no? También se están introduciendo evaluaciones de riesgos, programas nacionales y transparencia. Al final el tema de la comunicación es súper importante. En las evaluaciones de riesgo, antes del 2027, cada Estado miembro de la Comisión Europea deberá evaluar todos los riesgos asociados a sus sistemas de saneamiento, con revisiones cada 6 años. Por otra parte, tenemos los programas nacionales. Se va a tener que hacer una programación cada 3 años con una revisión cada 6. ¿Qué se busca en esto? Integrar todas las obligaciones de la directiva en un marco de gestión coherente y es algo que la Comisión Europea va a tener que ir revisando. Por la última punto, ¿no? En el artículo 24, transparencia. Súper importante la información pública disponible de las depuradoras, tanto de rendimiento, de cumplimiento, de energía, de lodos. Tiene que tener un acceso del ciudadano garantizado a tener esta información. Por tanto, digamos que estas herramientas van a cambiar la forma de gestionar, ¿no? Pasamos de la reactividad al cumplimiento, o sea, a la planificación proactiva, a empezar a adelantarnos y sobre todo a apoyarnos en el conocimiento. Pero la directiva no solamente se va a quedar en toda la parte técnica que he estado comentando, sino que también introduce una dimensión más social. Habla del acceso universal al saneamiento, se habla de baños públicos, de equidad, o sea, de equidad. Además, introduce responsabilidad legal si hay daño por incumplimiento, es decir, va a haber derecho a compensación. Pero claro, si nos miramos ahora en los plazos de la implementación, da un poco de vértigo la ruta operativa con todas las cosas que se exigen en esta nueva directiva y sobre todo en los tiempos, ¿no? Os quiero comentar, esta directiva salió a finales de diciembre del 24, empezó a ser efectiva desde enero del 25, julio del 27 está aquí al lado y realmente para julio del 27 es la fecha límite que tenemos de la transposición a la legislación nacional en todos los Estados miembros. Pero es que para 2028 y 2030 ya tendremos que empezar a hacer los reporting para mandárselos a la Comisión Europea. Es decir, los primeros datos de cumplimiento o avances o limitaciones que nos estamos encontrando. 2033 va a ser la primera evaluación formal del progreso, es decir, los planes de gestión integrada, los PIGs que se han ido metiendo o no, para las aglomeraciones urbanas superiores a 100.000 habitantes equivalentes. Desde 2035 a 2039, ¿qué tenemos? Pues los plazos de cumplimiento para el tratamiento secundario, para lo que hemos dicho. Antes teníamos hasta 2.000 habitantes equivalentes, ahora tenemos que ir hasta 1.000 habitantes equivalentes y meter el tema de los terciarios en las grandes depuradoras. Y para mí, que creo que es lo más ambicioso y lo que posiblemente más nos vaya a costar, es de 2040 a 2045 el tema de la neutralidad energética obligatoria para todas las depuradoras superiores a 10.000 habitantes equivalentes. Por tanto, si hablamos de retos, creo que todos los que hemos nombrado son retos que debemos considerar, pero sobre todo quiero remarcar el tema de los plazos que son súper exigentes, que vamos a contrarreloj, que hay un montón de cosas todavía por hacer y dejan muy poco margen. Pero todo esto unido a una inversión elevada. Como habéis podido escuchar, hay que cambiar un montón de depuradoras en España para poder implementar todos los tratamientos, tanto secundarios, terciarios como cuaternarios, y encima alcanzar la neutralidad energética. Por lo tanto, ¿de dónde va a salir este dinero? Porque se necesita inversión pública e inversión privada a gran escala. Todo esto sumado, que a mí esto es la parte que más me gusta, a un reto tecnológico, es la adaptación de la tecnología. O sea, tenemos una cantidad de contaminantes y de retos por delante que tenemos que enfrentar, ¿no? El tema de cómo llevar tecnologías que están en TRLs muy bajos a escalado industrial, porque tenemos que empezar a dar soluciones a los problemas, ¿no? Ver cuál es la mejor tecnología, por ejemplo, para el tema de contaminantes emergentes. Para tema de datos, que estamos hablando que estás en la directiva del dato, porque sin datos no se van a tomar decisiones, importantísimo, y esta es la parte de la equitación, cómo vamos a controlar los microplásticos o cómo vamos a controlar los PFAS o los genes de resistencia antimicrobiana. Todo esto que va a requerir investigación y tiempo para desarrollar métodos analíticos estandarizados, laboratorios acreditados para cada uno de estos contaminantes y protocolos, ¿no? Y sobre todo se buscarán técnicas que sean comparables también a nivel Europa.
Por tanto, si yo realmente tuviera que resumir la directiva en una frase, ¿no? Y comparamos el modelo tradicional, que es el que tenemos ahora de la directiva del 91, frente al nuevo modelo del 2024, digamos que pasamos de una depuradora como instalación de tratamiento puro y duro a una infraestructura estratégica, ¿vale? Por tanto, el reto ya no va a ser solo tratar mejor el agua, va a ser entender mejor qué se está tratando y cómo se gestiona. Esta directiva está marcando realmente un punto de inflexión, porque el saneamiento urbano en Europa entra en una nueva era que va a ser mucho más ambiciosa, que es más compleja y que sinceramente para los profesionales del sector, que creo que aquí estamos muchos jóvenes del sector y nos va a venir a nosotros, porque los que están a día de hoy trabajando posiblemente ya no vayan a sufrir esto que nos está llegando a nosotros, ¿no? O sea que realmente está llena de oportunidades técnicas. Las conclusiones claves que veo, por tanto, de todo esto es que no se trata solamente de una evolución técnica, es una evolución total del modelo, de cómo se va a llevar la dirección, ¿no? Y la gestión de las depuradoras. Tratamiento cuaternario es algo que está ahora, pues como, pues eso, que va a ser la gran apuesta. El dato de las infraestructuras, de cómo hacer la monitorización avanzada, la vigilancia epidemiológica, la responsabilidad ampliada a productor. A día de hoy, responsabilidad ampliada a productor solo focalizada para fármacos y cosméticos, pero si de aquí a unos años se empieza a demostrar que hay otro tipo de contaminantes que siguen siendo persistentes y que tienen impacto en el medio, también se podrá buscar esa responsabilidad ampliada a productor. Es decir, todo lo que vayamos aprendiendo ahora con los contaminantes ya identificados como fármacos y cosméticos, podremos aplicarlo posteriormente a otro tipo de contaminantes. Y creo que es hacia donde Europa va a intentar ir. Y por último, y lo he dicho ya varias veces, estos plazos son súper exigentes, el tiempo va en nuestra contra, pero tenemos que estar preparados para ello. Y bueno, nada, gracias por escucharme porque sé que a veces hablo bastante rápido, pero he intentado resumir todo. Y como ha comentado René ahí al inicio, yo también quería comentar un poquito el tema del Congreso, ¿no? De la conferencia que se va a hacer, la conferencia iberoamericana aquí en Madrid, que por supuesto mandar todos los resúmenes, abstract, póster, porque creo que es un buen foro de unión y de conexión y de networking entre todos nosotros para poder seguir aprendiendo. Y nada, que nos vemos en Madrid. Muchas gracias, Amparo. Creo que súper resumiste su legislación y creo que, bueno, de mi parte creo que quedó muy claro y bueno, va a estar buena la discusión, creo. Muchas Eh, gracias. bueno, ahora en lo que Lucía comparte pantalla, voy a leer un poco su semblanza. Ella es Lucía de Giorgio. Ella es ingeniera química por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y perito ambiental por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Realizó una especialización en tratamiento de efluentes y desde hace 7 años se desempeña como Project Manager para obras de saneamiento. Actualmente es coordinadora de proyectos en Bodatec, empresa dedicada al diseño, ingeniería y fabricación de equipos para el tratamiento de agua y miembro también del Young Water Professionals Argentina. Entonces, nada, Lucía, solo faltaría ponerlo en modo presentación. Hola, ¿qué tal? Ahí estoy probando, pero no, no está dejando. A ver si puedo desde acá. A ver si puedo, sí. Perdón, ¿eh? No, tranqui. No, me parece que ahora estás compartiendo solo la pantalla del PowerPoint. Hace rato creo que compartiste toda la pantalla. Sí, no, pero puedo, no sé por qué no me aparece a mí cuando toco la presentación, modo presentación. A ver, me quedó probando. Voy a dejar de compartir. A ver si ve.
Voy a dejar de compartir y voy a hacer como un segundo, perdón, ¿eh? No, tranqui, tranqui. Eso, estoy probando. A ver si me deja online. A lo mejor con el online es muy fácil. Acá, ahí, ¿está bien? Sí, perfecto. Bien, gracias. Bueno, ahora sí, voy a hablar un poco de lo que es la actualidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Argentina. Van a notar un poco el contraste con las nuevas exigencias europeas, pero bueno, esta es la realidad que nos toca atravesar. Eh, Toda la presentación está basada en un relevamiento de diagnóstico de tratamiento de aguas 19 y 2020. Eh, Fue realizado por la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Ministerio de Obras Públicas de Argentina, donde se hizo un relevamiento de 600 plantas de tratamiento de aguas residuales. Hizo poco o mayor estudio en aquellas plantas que servían a poblaciones de más de 10.000 habitantes, dando como resultado que las tecnologías más empleadas fueron, o son las lagunas, en un 61%, barros activados en un 24%, lechos percoladores en un 12%, emisarios un 1% y un 2% otro tipo de procesos. Bien, lo que se pudo notar en la distribución es que las lagunas, que son las más utilizadas, fueron empleadas en poblaciones pequeñas. En cambio, las plantas de barros activados y lechos percoladores se encuentran en grandes urbes. Lo mismo también que los emisarios, que son plantas de pretratamiento. Con esto me refiero a que son plantas que contienen un desbaste, o sea, rejas gruesas, rejas finas, tamices, desarenado, desengrasado, y luego son emitidos al río sin un tratamiento secundario. Em, Hay 4 plantas de estas en Argentina concentradas en grandes urbes. Luego, como eh, aparece como algún otro tipo de tecnología como anaeróbicos, mira, les voy a mostrar más, lo que son reactores mezclas completas, etcétera. Bueno, como se ve, hay una amplia diferencia entre la cantidad de lagunas con respecto al resto de las plantas. Uno de los ejes de estudio de este informe fue el estado de la infraestructura, donde se evaluó el estado de las unidades eh, en cada una de las plantas, así también como el estado general de las plantas y si existían protocolos de mantenimiento o informes de calidad. Y lo que se puede concluir es que el 71% del total de las plantas se encuentra en estado regular o malo. eh, bueno, mayormente por falta de inversión. Si hacemos poco dentro de las 3 tecnologías más utilizadas, se puede ver claramente que las lagunas presentan un gran problema de mantenimiento. Un 44% se encuentran en mal estado, un 37% regular. Esto puede deberse a que están colmatadas de lodo. Las lagunas, por lo general,
Cada 10 años hay que hacer un mantenimiento, dragando el lodo, y así no se ve afectada la capacidad de tratamiento. En cuanto a los lechos percoladores y los barros activados, se puede ver que están mejor mantenidos. Esto puede deberse a que el lente de control está más presente en ciudades grandes y si bien falta mantenimiento, pues, tenemos un 43% estado regular, eh, con poca inversión podrían mejorarse estos sistemas de tratamiento. También en el caso de los barros activados, el 14% se encuentra en reparación o en construcción. Bueno, dentro del análisis también se estudió el dimensionamiento de las plantas y o sea, la operación. ¿Qué se hizo? Se comparó el diseño original de la planta sobre la operación actual, o sea, cuánto recibían y la capacidad operativa de realizar algún tipo de maniobra en caso de contingencia. Bueno, en el 17% se encuentran sobrepasadas de caudal y el 46% no tienen medición de caudal de ingreso, lo que eh, perjudicó este análisis porque no se pudo hacer en la totalidad de las plantas. Bueno, en cuanto al tipo de administración, eh, las, las plantas de tratamiento pueden estar administradas por empresas, que pueden ser provinciales o privadas, por municipios o cooperativas. Para ver un poco el panorama general, eh, se, digamos, se entrecruzaron datos con el último censo poblacional, que fue en el 2022, y se pudo llegar a la conclusión de que el 63,1% de los efluentes o aguas residuales generadas, el 63,1% son recolectadas por red eh, cloacales, el 36,9% no son colectadas y del total de las aguas residuales generadas, el 17,3% cuenta con un tratamiento adecuado, el 38,9% tiene un tratamiento deficiente, el 6,9% no tiene tratamiento, o sea, son recolectadas pero sin tratamiento, sin derivar a una planta de tratamiento de aguas residuales, y dentro de las no colectadas tenemos un 16,4% sin tratamiento y con tratamiento in situ un 20%. Con tratamiento in situ serían los pozos ciegos o cámaras sépticas, como se les llama. Esto que nos indica eh, que con poca inversión uno podría estar abordando aquellas plantas que tienen un tratamiento deficiente pero que están construidas y realmente podría cambiar eh, el número de nuestros efluentes tratados significativamente, ya que representa un 38,9%. Y bueno, luego un 1,5% de los tratados adecuadamente tienen reuso. Bueno, como conclusión, falta inversión para mantenimiento y operación, falta inversión para realizar nuevas obras. Eh, Hay ciudades muy grandes del país que no tienen plantas de tratamiento, como Corrientes, Santa Fe y Rosario. Eh, Creo que serían los pasos a seguir, ¿no? Falta de capacitación sobre la operación de las plantas y todo el personal involucrado. Todo el, con todo el personal involucrado nos referimos también al personal que toma decisiones en cuanto a qué invertir, eh, y también a las inspecciones, porque faltan organismos de control competentes y
y sanciones al respecto sobre los vuelcos. Y también 15,7 millones de personas carecen de acceso a redes cloacales, que también sería un punto a abordar en el futuro. Para terminar, de hacer un cierre con esta comparativa, lo que quería decir es que lo que no se mide no se puede mejorar y nosotros ya tenemos esta medición y ahora nos tocaría que nos acompañen las políticas para poder mejorar la realidad de Argentina. Muchas gracias, Lucía. Me parece que refleja la situación de la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, Ay, bueno, ahora en lo que Sergio comparte pantalla, me permito leer su semblanza. Sergio es ingeniero físico con maestría en ingeniería ambiental por la Universidad Autónoma de Yucatán, en México. En el ámbito profesional cuenta con 20 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de impacto ambiental, energía renovable, tratamiento de agua y cambio climático. Ocupó el cargo de director de planeación y cambio climático en Yucatán. Además, ha colaborado con organizaciones internacionales como The Nature Conservancy, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en proyectos estratégicos relacionados a la sostenibilidad. Actualmente está acreditado como perito en materia de impacto ambiental y brinda consultorías ambientales para el sector público y privado. Muchas gracias. Buenos días. Voy a proyectar la presentación. Sí, Ya se debe ver en pantalla completa. ¿Sí? ahí se ve, Bueno, excelente. pues yo les voy a platicar un poquito de la normativa ambiental en México. El panorama es similar a lo que presentó para el caso de Argentina. No estamos muy lejos de lo que presentó Amparo para la norma europea. Sin embargo, creo que es hacia allá donde todos tenemos que ir en ese enfoque de prevención de contaminación, más allá de solo limitarnos a llevar a cabo saneamientos o reducción de contaminantes en las descargas. Bueno, nosotros tenemos dos leyes. En realidad es una, la ley nacional, la ley de aguas nacionales, que se publicó en 1992, el 1 de diciembre, y que se actualizó hace poquito, el 11 de diciembre. Esta ley tiene un objetivo más de administración del agua, más que de establecer cuáles serían los criterios o los mecanismos por los cuales se va a dar un tratamiento al agua residual. Entonces, en esta ley, básicamente o core de esta ley es lo que se llaman los títulos de concesión, o sea, las asignaciones para agua de uso público o las concesiones para uso privado o cualquier otro uso, ya sea agrícola, industrial, servicios, etcétera. Establece que el agua es propiedad de la nación, es inalienable, es imprescindible, y eso no cambió. Hace poquito se cambió una ley y esto sigue siendo un tema. En cuanto a que el agua es propiedad de la nación, así que un tenedor de un terreno, aunque exista un cuerpo de agua superficial o agua subterránea en su propiedad, en su tierra, la realidad es que el agua es propiedad de la nación. Por eso se hacen las concesiones. Cualquier uso que se tenga que hacer, que sea diferente al uso doméstico, requiere un título de concesión. Y para eso se hace un registro, establecer cuáles son los volúmenes de aprovechamiento que se van a tener, cuáles son los volúmenes de descarga que va a haber en dado caso, para que se le puedan asignar las características que debe cumplir esa descarga. Ya te lo voy a mencionar un poquito. En este caso, las descargas de uso de suelo regula y administra el uso, así como las descargas y el lugar donde se van a verter. O sea, no solo voy a generar descargas, sino que también tienes que establecer dónde y cómo las vas a verter. Las vas a verter a través de un pozo profundo, las vas a verter a través de descarga de suelo, descarga en cuerpo superficial, en agua, en mar, etcétera, etcétera. Y tiene una organización bastante robusta en términos de gestión,
porque la ley de aguas depende de dos secretarías, depende de la Secretaría de Medio Ambiente, que es la Semarnat, y de un órgano descentralizado, que es la Comisión Nacional del Agua, que ese es el órgano principal en temas de cuidado y asignación de recursos hídricos en el país. Y de ahí se divide, parte unos consejos de cuenca que, más allá de ser delimitaciones territoriales municipales, son delimitaciones a nivel de cuenca. Entonces, cada región puede tener varios municipios y esos son los que conforman los consejos de cuenca. El 11 de diciembre del 2025 se publicó una actualización, o más bien una ley nueva, que es la Ley de Aguas Nacionales, que reajusta algunos artículos de la LAN, de la ley anterior, y establece otros criterios. Aquí está mal, porque no es Ley de Aguas Nacionales, es Ley General de Aguas. Entonces, introduce algo importante, novedoso para México, aunque no novedoso a nivel internacional, que es el enfoque de derecho humano al agua. Eso es algo que ya existía desde hace muchos años, pero que apenas se acaba de incorporar en una ley en México. ¿Cuál es la diferencia principal con la anterior? Que esta busca reglamentar el derecho al agua potable y al saneamiento. O sea, ya no se enfoca tanto, o más bien su enfoque no es tanto hacia la administración del agua en general, sino a garantizar que los cuerpos de agua que son utilizados para uso y disfrute doméstico, urbano, para las personas por consumo humano, no se contaminen, o se garantice que estos no se contaminen. Y el saneamiento incluye el dotar, pues, de baños accesibles, de baños, y de condiciones mínimas de tratamiento, cuando menos, hacia las descargas de índole doméstico. Por eso su enfoque es priorizar el uso doméstico y personal sobre el uso comercial e industrial. También se propone para esto una gestión integral, es el término que se incluye en la ley, que es que básicamente también incluye la participación de la ciudadanía y de los municipios en la toma de decisiones. Un poco lo que mencionaba Amparo de la toma de datos, nada más que aquí tenemos un grave problema, que mucha de la información no solo no está disponible, la gran mayoría no existe. Entonces, no hay datos colectados, no se sabe cómo está la calidad del agua a nivel ciudadano común. O sea, hay muchas universidades y centros de investigación que hacen sus estudios y los publican, pero pues obviamente no están tan accesibles a cualquier tipo de persona, o a cualquier persona que quiera consultar cómo está la calidad del agua que me están suministrando en mi casa. Entonces, es muy difícil. Y tampoco sabemos los parámetros que tienen de cumplimiento las plantas de agua de tratamiento, las plantas de tratamiento de agua residual domésticas. En el contexto local donde yo vivo, que es el estado de Yucatán, no tenemos muchas plantas de tratamiento. Aquí lo que abundan son los sistemas individuales, por muchas razones, que características técnicas, porque el suelo es muy duro, porque es difícil mantenerlos, por poner sistemas de drenaje es muy complicado. Entonces abundan los sistemas de tratamiento doméstico, pero no llegan a ser similares en tratamiento a una planta de tratamiento. ¿Qué tenemos ahorita? Históricamente, fosas sépticas y a lo mucho los llamados biodigestores, que son unos tanques Inhofe modificados o mejorados para tratamientos. Entonces, no llegan a tener la calidad de agua suficiente para evitar la contaminación que la propia ley busca evitar. Entonces, esta es una pequeña comparativa de lo que están las dos leyes, que la ley de aguas nacionales es la antigua, que se actualizó, y la ley general de aguas es la nueva, que modifica algunas cositas, pero pues, e incluye otras, ¿no? Entonces, el eje central, como comentaba anteriormente, la LAN, es la eficiencia económica de la administración, o sea, básicamente la administración del agua para los diferentes usos que se pueda dar. Y la Ley General de Aguas lo que busca es el derecho humano y la equidad social. Una básicamente administra el cómo vas a usar el agua, y la otra para quién, o sea, quién va a hacer ese uso del agua. La Ley General de Aguas busca descentralizar, o sea, busca incluir a los municipios y los estados en la parte de las autorizaciones y de la gestión hídrica. Y en tema de concesiones, que son las asignaciones, pues básicamente la LAC busca que no se den las concesiones
sin que se evalúe si se van a poner en riesgo o no el agua para el consumo humano. O sea, hay muchos usos, hay muchas concesiones que son grandes volúmenes de agua. Entonces, básicamente lo que quieren hacer es hacer una evaluación sobre si estos usos no están afectando a los derechos de las personas. En cuanto a saneamiento, ninguna de las dos leyes establece tipos de tratamiento per se que tengan que usar, como si en la directiva europea que tienen que ser primario, secundario, terciario, cuaternario. No lo establecen. Solo tenemos unas normas de calidad de agua a las cuales las leyes se hacen referencia, que esas son las NOM. Puse una comparativa de la NOM antigua y actual para que tengan también un poco de antecedente de cómo hemos mejorado, pero todavía nos falta. Y esta mejora ha sido reciente. La norma de calidad del agua se publicó en el 1996 y, no se, y se actualizó hasta el 2021. O sea, pasaron 25 años para que se actualice esta norma. Y fue muy debatida, fue muy cuestionada. Muchos de los usuarios que tienen que darle cumplimiento pues les dieron microinfartos a algunos, porque pues sí es una cuestión de mucho más exigencia de lo que venían estando acostumbrados a cumplir. Entonces, tienen sus cuestiones, ¿no? Proteger y amplía el objetivo, ya no solo proteger la calidad para posibilitar los diferentes usos, sino que ahorita es proteger, conservar y mejorar la calidad de aguas y los bienes nacionales. Pasa un poco lo que decía, a lo largo de 30, 40 años de tener sistemas de tratamiento y de ir cambiando las calidades de las descargas o de los contaminantes que se encuentran en las descargas, estamos encontrando ahorita en nuestro acuífero, en el caso de Yucatán, contaminantes tipo plaguicidas, fármacos, cosas que no eran comunes o a lo mejor no se medían, no se encontraban tan fácilmente como ahora. Las poblaciones también han aumentado de tamaño. O sea, el estado de Yucatán, Mérida, que es la capital, ha aumentado creo que al doble de su tamaño en los últimos 10, 15 años. Entonces, todo eso ha abonado a que se tengan que actualizar estas normas ya por necesidad, porque luego viene el problema. Nosotros en nuestro entorno tenemos un acuífero subterráneo, es un acuífero que abarca los cerros y se mueve. Entonces, todo lo que contaminemos a un lado, a final de cuentas, se va a fluir y se va a diluir en todo el estado. Y se vuelve un efecto acumulativo. Todo lo que hemos estado invirtiendo se va a ir acumulando en ese pequeño, en, ese, en esas descargas. Entonces cambian algunas cosas interesantes del cambio de la norma, es la clasificación de las descargas que anteriormente se clasificaban por uso, por tipo de uso que le des al agua, entonces era tu descarga. Y ahorita lo cambiaron, sigue diciendo clasificación de las descargas, yo puse entre paréntesis, realmente se refieren al cuerpo receptor. Entonces las características o los límites permisibles cambian en función de hacia dónde lo estés descargando. Algo importante también, que fue mucha discusión, fue la inclusión del suelo kárstico. Yucatán tiene un suelo kárstico, es poroso, es permeable, tiene mucho carbonato, es fácilmente diluible, pero es fácilmente contaminable. Entonces, los criterios aplicados para el suelo kárstico son todavía más estrictos que para otro tipo de descargas. Cambian algunos parámetros, se elimina la parte de DBO, o sea, ya se considera obsoleta la medición de DBO, o más bien ya hay métodos más rápidos, creo, de obtener esa nueva información, y se cambia por DQO, demanda química de oxígeno, y COT, o sea, como que lo complementa. En cuanto a, bueno, otra cosa interesante, bueno, leer toda la tabla, es la toxicidad, porque a final de cuentas hay una cuestión que desde mi perspectiva, siempre ha sido un tema que no está abordado del todo en la normatividad mexicana, que es la contaminación difusa por plaguicidas o agroquímicos, que siguen siendo, al final de cuentas, sigue siendo difícil de medir y no hay en la norma no especifica, tienes que medir tal y tal y tal, tal. Tenemos una norma de calidad de agua de consumo que sí incluye algunos plaguicidas para que se tienen que monitorear y eliminar, pero pues a final de cuentas la toxicidad en descarga de agua residual
pues es importante porque al final de cuentas nos da una condición indirecta de pues, de los contaminantes que puede haber que no están medidos en los parámetros establecidos. Entonces, básicamente eso está. Lo malo es que está según los transitorios, no entra en vigor hasta el 2027, pese a que la norma se publicó en el 2021, todavía no entra en vigor. Entonces, pero estamos en esa transición, se han mejorado muchas cosas. Y comparativamente, ¿cómo está México con la Unión Europea? Pues en el tema de microcontaminantes no están especificados en la regulación nacional. En la directiva, pues ya vimos que sí está obligatorio, tienen el tema cuaternario, aquí todavía, pues ya vieron de dónde estamos, a dónde mejoramos y todavía nos falta dar ese salto más. En cuanto a nutrientes, hay una exigencia media en zonas protegidas, que eso está dado en función de los límites máximos permisibles de contaminantes de nitrógeno y fósforo que se permiten en las descargas. Sin embargo, en la Unión Europea eso sí ya lo tienen bien regulado. Eficiencia energética, aquí ni se menciona, bye, o sea, es algo que ni siquiera está mencionado. El financiamiento, eh, pues ahí vimos que el que contamina paga, que a final de cuentas es una cuestión de responsabilidad extendida. Aquí la responsabilidad es del usuario final muchas veces, y pese a que es una obligación por parte del Estado, los municipios, dar el agua potable con las características que deben cumplir, con no conforme a la norma, y que el saneamiento esté conforme a la norma, muchas veces eso no ocurre. Tenemos infinidad de poblaciones, tanto rurales como urbanas, que no cuentan con los sistemas de tratamiento adecuados. Por lo tanto, el responsable de hacer los pagos, a final de cuentas, es el usuario. Mencionaba yo el tema de que aquí abundan los sistemas de tratamiento unitarios y eso los paga el comprador. O sea, tú quieres construir una vivienda, compras un terreno, quieres construir una vivienda y no hay servicio de drenaje, ni alcantarillado, ni saneamiento. Tú tienes que comprarte la planta de tratamiento y ponerla y operarla y ver que funcione y todo lo demás. Siendo realistas, muy poca gente lo hace. O sea, a lo mejor que la compra, la pone y se olvida de ellas. No es algo que vemos como una piscina sucia que hay que limpiar, como el jardín que hay que cortar. Ese está ahí, está abajo, nadie lo ve. Mientras no cause un problema, nadie se da cuenta de que está ahí. En Yucatán tenemos, pese a que el INEGI dice que tenemos el 78% de cobertura de saneamiento, la realidad es que de ese 78, como el 90 y tantos por ciento, son sistemas individuales. O sea, tenemos el 13% de plantas de tratamiento. Todo lo demás son sistemas individuales. Entonces, sí nos falta mucho en ese sentido. Lo que mencionaba anteriormente de la información hay. La Conagua publica un listado anual, todos los años hace un listado de los sistemas de tratamiento que están en el país, pero es una vez al año y no es información disponible, tan accesible. Eh, en cuanto a lo que comentaba de las aguas agrícolas en México, no se consideran porque se contemplan como aguas de retorno, entonces no entran como una medición de descarga de agua residual. Y lo menciono porque al final de cuentas es agua que se usa para regar, pero normalmente no se riega solo con agua, se ponen fertilizantes, se ponen plaguicidas, se ponen 20.000 cosas que más menos, pues van percolando por el suelo y pueden contaminar nuestro subsuelo. En cuanto al control de nitratos, no hay. O sea, se les enseña a los agricultores o se les dice cuánto es más o menos lo que tiene que haber, pero no hay un límite que te determine por tipo de planta, por tipo de cultivo. Estos son los límites máximos de kilogramos de nitrógeno, de fertilizante que puedes ponerle a ese cultivo. No hay. En cuanto al monitoreo, tampoco. No entran porque al final de cuentas, como es agua de riego, no hay un punto de descarga en sí, entonces no se puede monitorear. Y pues las sanciones, más allá de ver si está contaminado el suelo o el subsuelo, es muy difícil porque como nuestro acuífero se mueve, entonces argumentar que ha sido contaminado por cierta actividad tendría que ser muy específico, encontrar algún fertilizante o algún plaguicida que particularmente se esté usando para poder determinar una causalidad en cuanto a la contaminación. Entonces, y esto que hace un poquito lo que comentaba en la presentación de la Unión Europea,
que esta agua contaminada por X, no solo por los plaguicidas o agroquímicos, por cualquier otro tipo de contaminante que ya llegó a una fuente de abastecimiento de agua, pues va a dificultar el tratamiento para el agua de consumo. Entonces, lo que hace es encarecer ese sistema de tratamiento y el que lo termina pagando es el usuario final, no el causante de la contaminación. Y pues nada más para cerrar, aquí en comparativa, puse lo que es la huella gris. El año pasado hice un tallercito también por invitación del IWA hacia una universidad y mencionaba esto, que me llamó la atención, que a final de cuentas la huella gris es la cantidad de agua que puede absorber un ecosistema antes de que sea dañado, o sea, básicamente. Palabras más, palabras menos. Este concepto no está explícitamente establecido en México. El Mexicano de Tecnología de Agua promueve su uso, promueve su cálculo, pero ¿por qué? Porque a final de cuentas advierte lo que acabamos de comentar. La contaminación difusa es muy complicada de medir o de observar. Entonces, a través de un cálculo de la huella gris se puede determinar que hasta pequeñas cantidades de contaminación pueden afectar grandes volúmenes de agua, pues, tomando en cuenta la calidad que debe tener en su estado normal. Entonces, básicamente este es un ejemplo, que un X contaminante, una gota contaminante, puede requerir un montón de volumen de agua para diluirse dentro del ecosistema. Así puede ser un elemento tóxico, así puede ser un elemento biológico. Entonces, en términos de esto, en la regulación mexicana no está considerado, está considerada la cuestión puntual, pero no una cuestión de contaminación más allá difusa, porque aún así, aún cumpliendo con la norma, si existen muchas descargas en un mismo sitio, pues el impacto acumulativo puede ser dañino, y todos pueden decir, pues es que yo cumplo, yo también, pero sinérgicamente están causando un problema en un embalse o en un cuerpo de agua. Y pues esta sería mi última diapositiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, creo que se nota la diferencia abismal que me causa mucha curiosidad porque Amparo dice, no, tenemos un desafío, un reto enorme y a decir, a comparar la situación con nosotros y a decir, ay. Entonces, bueno, abramos el espacio como a preguntas, levanten la mano o dejen la pregunta en el chat y, este, no sé, si alguien, igual yo tengo algunas, no, que sería interesante. Igual, bueno, en lo que empiezan a escribir o alguien se anima a consultarles, yo tengo para los tres en el sentido, yo les iba a preguntar cuál es el desafío más grande, pero me parece que, o yo quiero adelantarme y pensar que es la financiación. Entonces, me gustaría como que tal vez centrarnos en esa parte de, especialmente Amparo. Me imagino que ustedes arrancaron desde un punto muy similar en el que nos encontramos nosotros. ¿Qué cambio hubo ahí? ¿Cuál fue ese punto de inflexión que les permitió avanzar hasta ya empezar a gestionar el recurso hídrico de mejor manera y ahora estarse incluso ya planteando neutralidad en plantas de en el tratamiento de aguas y en tratamientos cuaternarios, que eso para aquí yo creo que es como súper Sí. alejado? Y bueno, y Sergio, desde la perspectiva de México, y Lucía, ¿cómo se maneja esa situación y qué era, qué es, cuál sería el trampolín para avanzar en esta área? Yo realmente hace 30 años del 91, porque justo pues mi edad, ¿no? Ahora que tendré 34 años, que se hicieron todos estos avances, ¿no? En el tema de la depuración avanzada, que fue la primera directiva mucho más exigente, ¿no? Me encantaría hablaros de cómo lo hicieron en ese momento. No tengo ni idea de qué es lo que hicieron para sobrevivir y empezar a poner pues los tratamientos secundarios y también
Creo que una de las diferencias principales, justo además con México, ¿no? Que lo estaba comentando ahora Sergio, es que realmente aquí todas las poblaciones o casi todas las poblaciones, tanto grandes, medianas y pequeñas y rurales, sí que tienen esta opción de saneamiento, ¿no? Y no tenemos el saneamiento como tal en nuestras casas. No sé si en algún momento sí que obviamente en el pasado hemos tenido que tener algo similar. La transición que hubo hacia hasta donde estamos ahora mismo, yo la verdad que no lo sé. Lo que sí tengo claro es que también nosotros, al estar dentro de Europa, las regulaciones cuando salen es muy difícil regular para Europa. Quiero decir, los países del norte no son los mismos que los países que estamos en el sur. Las facilidades económicas o las facilidades de mejora que ellos pueden tener en el norte a nosotros nos pueden costar mucho. Cosas tan banales como a la hora de considerar si los lodos de agricultura se tienen que reutilizar o no. En España, que no tenemos una tierra fértil, el utilizar esos lodos para agricultura es algo súper necesario. Pero si nos vamos a la parte de norte de los países europeos, ellos no están preocupados por esa parte, ¿no? Entonces, también digamos que está muy bien pertenecer a Europa y que intentar regular todos en el tema del agua y mirar hacia el mismo lado, ¿no? Porque al final lo que se busca es una calidad óptima del agua y una seguridad de saneamiento, pero realmente es complicado. Y en cuanto a la parte de la inversión, esto es una cosa que creo que ahora a todos los gestores del agua les trae pues un poquito por la calle de la amargura, el saber de dónde se va a sacar toda esta financiación para poder hacer todos los requisitos que una directiva te va a obligar y que si no cumples te va a sancionar. Entonces, digamos bueno, que se espera recibir por nuestra parte dinero de fondos europeos, que los fondos europeos empiezan a meter dinero en el desarrollo o en la aplicabilidad, ¿no? De todas las tecnologías que se están exigiendo, porque no puedes exigir algo que no podemos pagar directamente. Y yo también últimamente, yo no sé cómo es en México, ¿no? O en Argentina el tema del agua. La verdad es que no tengo conocimiento y me está encantando escucharos porque estoy aprendiendo bastante, la verdad, sobre todas las diferencias, pero sobre todo también me preocupa el tema del valor del agua, ¿no? O sea, nosotros pagamos muy poquito dinero por el agua en España, comparado con otros países europeos. Entonces, claro, al final lo habéis comentado. ¿Quién paga el tema del consumo? El usuario final. El usuario final o administraciones públicas, al final todo va un poco ligado, pero si no nos suben las tasas o no le damos el valor importante, el valor real que tiene el agua y entendemos que tenemos que pagar más para cumplir con una calidad buena del agua, es muy difícil que podamos cumplir con todos los objetivos, ¿no? Entonces, en la parte esta de la concienciación, creo que es importantísimo que el ciudadano entienda el valor del agua, que el ciudadano entienda que si no se purifica el agua, que si no se trata bien, que si no llega a nuestro medio bien, qué implicaciones tiene y que al final también somos nosotros los que estamos generando ese impacto. O sea que aquí en España y en Europa es súper fácil, ¿no? Pensar que yo abro el grifo, me sale el agua perfecta para poder beber, tiro de la cadena y se me va todo y nunca pienso qué es lo que viene detrás y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, creo que la parte de la financiación siempre va a ir muy ligada también a la concienciación. Y me gustaría responder más a la parte de qué se hizo hace años para dar este salto, ¿no? Que es lo que creo que tanto México como Argentina está buscando, pero yo no soy la persona para contestar esto, pero si me entero, encantada de deciros, o si alguien en la sala sabe aquí cómo se ha hecho en Europa, que lo comente, porque es verdad que yo no llevo tanto tiempo en el sector del agua, pero bueno, me acabáis de hacer una pregunta que yo investigaré también por mí misma, saber cómo se ha conseguido eso. No sé quién quiere seguir, si Lucía, Sergio. Bueno, yo creo que eso, nos gustaría, creo que Argentina, como el resto de los países de América Latina, deberíamos eh, aprender o seguir o copiar lo que hicieron, por ejemplo, en este caso, los países europeos que realmente tienen un sistema que funciona y que apuntan a, a mejorar, que tienen metas que son objetivas, que tienen organismos que funcionan y eh, que controlan estos vuelcos y, y bueno, creo que en nuestro caso
tenemos leyes, están, si bien no hablé de las leyes, pero puedo comentar un poquito, cada provincia del país pone sus límites de vuelco, pero para que tengan, no sé, un ejemplo, en DBO, en un vuelco superficial de agua, se exige en Buenos Aires de fósforo total menor a 1 y de nitrógeno menor a 10 miligramos por litro. O sea, son un poco más exigentes de lo que vimos en México, eh, pero creo que lo que más falta es un buen control y que realmente se exija tanto como también a las industrias, ¿no? Eh, que se invierta en, a todos aquellos que no cumplen con el vuelco. Las plantas nacionales que están colmatadas, que tengan o sea, su mantenimiento adecuado o su ampliación, porque esto nos habla de que si una laguna está colmatada de lodo es porque hace mínimo 15 años que no se hace un mantenimiento. Eh, Nos falta eso y después está el problema de, por ejemplo, si la empresa que opera no es una empresa, es un municipio, es quién le financia a un municipio eh, esta operación. O sea, es como que volvemos al tema de la financiación, eh, que creo que hay organismos que pueden, bancos, que pueden prestar esta plata, pero no están los proyectos, falta un nexo, no, no sé qué tan confiable es prestarle la plata a un municipio, pero, o sea, es como que sé que hay financiación para empresas privadas, pero a lo mejor para algo estatal cuesta más conseguir la financiación. Y son políticas que también tienen que cambiar a nivel país. Bueno, pues para abonar en el caso de México, sí, uno de los grandes retos, como mencionaron, es el financiamiento. Efectivamente, ¿quién va a pagar para poner todo esto? Que en el caso de la nueva NOM, pues como comenté, no hay plantas de tratamiento que son privadas, otras que son públicas. Entonces, normalmente las empresas, las industrias tienen sus sistemas de tratamiento propios. Entonces, ellos son los que invierten por sí mismos lo que se tenga que hacer para cumplir con la NOM 001. Hace unos años se dieron unas facilidades, la CONAGUA abrió un plan de trabajo donde les permitía presentar un programa de cumplimiento e irlo siguiendo un par de años hasta darle total cumplimiento hasta el 2027. Todos los que estuvieron en esas facilidades, pues están pues, amparados por ese documento, ¿no? Por ese plan. Para los nuevos, no. O sea, para final de cuentas, todos los que llegaron después tienen que cumplir sí o sí. Entonces, si antes, no sé, te costaba una planta de tratamiento 1 peso, pero ahora te cuesta 2, porque ya la exigencia es mayor, pues vas a tener que ponerla de 2. No hay de otra. En el tema de saneamiento urbano, o sea, básicamente, aquí las opera el municipio. Los municipios son los operadores de los sistemas de tratamiento y pues su principal fuente de financiamiento son recursos propios, ya sea federales, estatales o los propios municipales. Y en algunos casos buscan financiamiento internacional, ya sea del BID o de algún banco externo internacional que les pueda financiar. Así es como se van dando. No hay, y final de cuentas, pues el usuario final es el que termina pagando. Más allá de, tenemos otras problemáticas en cuanto al tema de agua potable, no solo de sistemas de tratamiento de agua residual. Y lo que comentaban aquí en una pregunta, si se usa el agua residual tratada para agua de consumo, aquí en México es impensable. La realidad es impensable tanto por cultural. La gente, yo no creo que aunque le digas que cumple con la NOM, en este caso en México la 127, que es de salud, que aunque le digas que el agua residual tratada cumple con esa norma, no lo va a tomar. De hecho, tenemos un caso particular acá. Creo que México es de los países que más agua embotellada consumen del mundo. O sea, México, igual, Australia, etcétera, etcétera. Y es un costo altísimo para el usuario porque es un costo disfrazado, porque no es un suministro que se tiene que dar,
pero pues el no dármelo, pues lo tengo que conseguir y lo tengo que comprar a un particular, a una empresa particular. Entonces, ya estamos tan sesgados, tan acostumbrados a eso desde hace 30 o 40 años que se introdujo el agua embotellada con el argumento de que el agua potable no es de calidad, que ahora si le dices, lo voy a tratar, va a ser agua de una depuradora, menos. Yo creo que culturalmente nadie se va a atrever a hacerlo, ¿no? Hay casos de Japón que sí tiene algunos sistemas de tratamiento y es agua casi, casi potable, o si no es potable, pero aquí en México, no, más allá de una idea, no, no ha pasado. Realmente, en cuanto a ese tema de utilizar el agua regenerada, creo que obviamente es mucho de cambio de mentalidad, de concienciación. Yo siempre digo lo mismo, porque es que es más, una buena planta de tratamiento de agua residual es capaz, y con la parte de agua regenerada, es capaz de darte un agua de mayor calidad que el agua que coges propia de la captación del río o del agua que coges propia de un embalse, porque ya está contaminada. Sin embargo, cuando sale ya del tratamiento de un agua residual, o sea, y del agua regenerada, puede estar hasta en mejores condiciones, ¿no? Que muchas veces esto de agua mineral embotellada, este agua mineral embotellada ya viene con contaminantes. Entonces, bueno, es verdad que es un cambio cultural enorme que creo que todos los países del mundo tenemos que ir hacia ahí, porque es una pena que el agua es un recurso finito, que estamos teniendo con muchísimos problemas de sequías, ¿no? Cada vez tenemos menos agua de calidad y al final habría que reinventarse un poco y ver otras salidas. Singapur creo que es uno de los países principales que reutiliza el agua regenerada para su propio consumo posteriormente y aquí en España hace ya un año, hace 2 años, en una de las etapas de sequía que tuvimos, no es que directamente cojamos el agua residual para luego hacerla directamente de consumo, sino que lo que se hace es el agua que se vierte en un río, ¿vale? Y 6 kilómetros más abajo, 10 kilómetros más abajo, tenemos la captación del agua potable. Entonces, digamos que vertemos en la parte de arriba del río, dejamos que pase un poquito, se diluye la contaminación y ya lo vamos a volver a captar para purificarla. Y no pasa absolutamente nada a la hora de esta purificación del agua, porque las ETAP, los tratamientos de agua de las potabilizadoras, lo que te están quitando son todos estos contaminantes. Si a la gente le explicas esto, pues habrá gente que le parezca bien y a gente que le parezca mal. Pero como siempre lo digo, es que es una base de concienciación pura y dura. Si vosotros o todos los que estamos aquí en esta sala somos conscientes de estas cosas porque nos dedicamos a este sector, pero si tú fuera del sector le preguntas a alguien el impacto que tiene el agua, la importancia de las decisiones o de lo que se hace con el agua, nadie lo sabe. O sea, yo hablo ahora a nivel Europa, pero que me imagino que tanto en México como en Argentina es exactamente lo mismo. La gente no sabe el valor que tiene ese agua y por eso gastan tanto en aguas embotelladas, ¿eh? Porque es verdad que hace falta esa parte de la financiación. Y he leído un poco mientras estabais hablando aquí todos y es cierto que nosotros, cuando se hizo lo de la nueva directiva del 91, que es cuando se empezaron a fomentar a instalar todas estas plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, todo esto vino a través de financiación tanto de fondos europeos, también de las partes de las comunidades autónomas y administraciones públicas que también invirtieron dinero, pero es que al final quienes estamos pagando esto somos los usuarios. Nosotros pagamos para que directamente nos depuren este agua y nos den un agua de consumo digna, por así decir, ¿no? Ahora pagamos poco, se debería de pagar muchísimo más. Y esto es algo que solo se va a conseguir si se conciencia, porque si no se conciencia, la gente de a pie que no se dedica al sector del agua le llega una factura o una notificación diciendo te vamos a subir el precio del agua y la gente grita porque no entiende el porqué. Pero si realmente se pusieran a analizar todo esto, sí que se entendería muchísimo mejor. O cuando de repente ya no tengamos agua y tengamos que realmente hacer lo que están haciendo en Singapur. Y a veces estamos tardando mucho más en hacerlo que en buscar ya la solución que ya existe, ¿eh? Sí, nosotros en nuestro caso, en el caso del agua potable, sí tenemos, bueno, es mi percepción, ¿no? Que tenemos un buen tratamiento de agua potable en las distintas localidades, hay muchas que no, o hay, por ejemplo, localidades pequeñas en las que ponen planta de ósmosis directamente para tratar agua de pozo. Muchas no tienen la red, pero pueden ir a buscar el agua ahí en algún envase recargable. En cambio, en ciudades grandes
sí, por lo general tienen plantas de tratamiento. Si son de río, un tratamiento convencional, eh, coagulante, floculante, y sedimentación, filtración. Y en algunos casos tienen carbón activado. Eh, pero, bueno, también, obviamente, el sistema no abastece a toda la población, no se llega a abastecer a todos. No sé si es tan grande el consumo de agua embotellada como en México por este motivo, pero sí, sería mucho más fácil invertir en una sola planta que tener que hacer dos plantas diferentes. En nuestro caso, que estamos en ese punto, en las que nos faltan, directamente podría ser una planta sola que contenga todo. Y creo que la población le falta concientización al respecto sobre el reuso de agua, pero sí sé que en Brasil, por ejemplo, hay un caso muy grande, o sea, una planta muy grande de reuso, pero la utilizan para uso industrial. No se la dan de consumir a las personas, pero es válido, una gran oportunidad de reutilización de agua, que que sale de la planta de tratamiento de aguas residuales vaya a la industria. Eh, Eso se podría aplicar perfectamente en cualquier país, me parece. Súper bueno. Me- Igual creo que hubiera estado interesante, ya igual esto no se lo voy a pedir, pero que nos hubieran dado como un precio aproximado del agua en cada uno de los países, porque ahora me llama la atención que Amparo dice, nos cuesta poco el agua, pero yo me pongo a pensar y digo, bueno, es que por ejemplo en Ciudad de México el agua es, o sea, es, creo que es casi nada lo que se paga para todo el sistema de gestión que ocupa Ciudad de México, el costo es, no sé, pero Sí, era como, bueno, dale, Sergio. bueno, no sé los costos de otros estados o de otras ciudades, pero al menos en Yucatán varía, la ciudad de Mérida varía según la zona, porque como digo, no todos tienen sistema de drenaje o saneamiento. Sin embargo, lo incongruente es que en los sitios donde sí hay, pagas más. Se dicen, bueno, es el derecho de saneamiento y pagas 80 pesos al mes, pero donde no hay, no pagas. Entonces también esto contribuye a hacerlo al revés. O sea, la gente prefiere vivir donde no hay porque no pagas ese derecho a donde sí hay porque me voy a ahorrar ese dinero. O sea, no lo ven desde la perspectiva de, me están dando un servicio adicional, me estoy evitando contaminación, etcétera, etcétera. Y en el tema del agua potable, esto debe más complejo en México. O sea, el derecho humano al agua establece que no se puede eliminar el agua a la persona, ¿no? De hecho, la OMS establece los mínimos, unos mínimos paramétricos de volumen de agua para consumo humano por día. Y pues eso, en la Ley General de Aguas también considera el derecho humano al agua, donde no se le puede limitar el suministro. De hecho, aunque no pague, y lo dice la ley, aunque no paguen, no puedes limitar el servicio. Entonces, se lo tienes que suministrar. Y pues sabemos que acá México es México. Entonces habrá quienes lo paguen, habrá quienes simplemente por no querer no lo van a pagar porque saben que no se lo van a cortar. Y habrá quien realmente no lo paga porque no puede pagarlo. E incluso políticamente se utiliza eso como bandera para muchos presidentes municipales que quieren acceder o ganar una presidencia, de decir, mientras mi administración esté, no van a pagar agua. Entonces, también se utiliza como mecanismo político, que no debería, pero pasa. Y el costo es bajo. O sea, el costo, hay zonas en Mérida que pagan 20 pesos por agua potable al mes y hay zonas que pagan 90 a 100 pesos al mes. Depende del tipo, ¿no? ¿Cómo lo tasa la ciudad? Por el predial, por el valor de las casas, te cobran los servicios. Entonces, así está distribuido. Bueno, y así, aquí, bueno, que Para pasarlo a dólares sería como entre $1 y $5, ¿no? Bueno, Wow. Nosotros, yo recién agarré mi última boleta de agua, mi factura. Pagué este mes 24.000 pesos argentinos, que serían $17 aproximadamente al mes. el mes.
Vale, o sea, nosotros aquí en España más o menos las facturas pueden ser, os puedo decir, entre 15 o 30 euros al mes, más o menos, pero realmente hace nada han sacado una publicación en una de las revistas del agua de aquí de España, y Agua, que hablaba justamente de esto, del tema del precio del agua, que por eso lo he sacado, ¿no? Porque lo he tenido muy reciente, y al final hay una inversión, un cálculo de inversión por habitante, y la inversión son 24 euros por habitante al año para tema de tratamientos. Quiero decir, es que es ínfimo. Realmente, si te pones a mirar el coste real que puede tener de agua, estaríamos hablando entre de unos 2 euros el metro cúbico de agua. Es lo que estaríamos pagando nosotros como usuarios. Pues es a lo que voy, que digo que es un coste bajo, que si estos costes empiezan a aumentar, pues podremos cubrir con porque sobre todo cuando se compara, claro, ya no me estoy comparando con México y Argentina, ¿no? Si me voy a comparar con países europeos, que son los que también van a tener que seguir estas regulaciones que nos han puesto a nosotros, ellos están cobrando unos 89 euros o 91 euros, y en el caso de Holanda 180 euros. Si lo comparas a los 24 euros que pagamos nosotros, pues ahí está esa diferencia que hay en cuanto a las exigencias. Por eso una parte de financiación, y creo que en México, que es lo que has explicado súper bien, Sergio, que la gente igual no les interesa pagar, porque ¿para qué? Es decir, si no se lo van a quitar, vuelvo a lo mismo, es el tema de la concienciación y de la educación. Si se empieza a educar desde pequeño, si se empieza a dar el lugar al agua que se merece, que es un recurso finito y que de verdad sin él nos vamos para adelante todos, quiero decir, no vamos a seguir, pues las cosas podrían cambiar bastante, ¿no? Y lo que ha comentado antes Lucía del tema de agua regenerada para industria, súper importante. O sea, yo aquí al final estamos pagando por potabilizar el agua, por darla de calidad y que nos llegue a nuestras casas. Y al final hay industrias que utilizan ese agua para lavar coches o para cualquier cosa que podrías utilizar un agua regenerada, en vez de utilizar un agua potable, ¿no? Pero claro, les sale más barato el agua potable que el tema de un agua regenerada. Entonces, bueno, este también es otro melón que hay ahí para abrir, pero sí, son muchas partes dentro del agua, ¿eh? Y si quieren ya para cerrar, creo que me parece algo muy interesante de abordar, que sería la fiscalización. Porque, por ejemplo, Amparo, nos comentabas que en España la publicación de datos se da como en tiempo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Quién sabe que esos datos o quién verifica que esos datos sean reales? Y respecto a Argentina y México es, ok, por ejemplo, Lucía nos comentaba que su norma es más estricta respecto a la de México, su reglamentación, pero ¿quién se encarga de ver que se está cumpliendo con eso? Y en México, bueno, Sergio nos dirá cuál es la perspectiva de eso. Eh, bueno, o sea, yo en cuanto al tema de lo de la transparencia, y es lo que quiere esta nueva directiva, ¿no? De dejar a mano cómo va a ser todo el tema de la calidad del agua en todos los puntos, en eso se está trabajando actualmente. Creo que va a ir más dirigido a la parte también de digitalización y a la parte también de que todas las comunidades autónomos o los propios gestores de las aguas vayan a tener que facilitarnos esa información. Me acuerdo que en una de las reuniones, de las comisiones en las que yo he participado, se hablaba de qué va a tener que ir explicado directamente en la factura. Cuando explicamos el precio, también va a tener que estar desglosado los parámetros del agua que tenemos. Entonces, bueno, digamos que todavía no está muy claro cómo se va a hacer eso, o por lo menos yo no lo sé. O sea, es verdad que yo digo que no sé de todos. Yo al final yo sé de microplásticos, que es lo mío. De todo esto estoy aprendiendo poco a poco, pero bueno, escuchando sí que se suele aprender, y creo que todavía no está tan definido cómo lo van a hacer, ¿eh? Pero bueno, habrá que verlo. Bien, en Argentina tenemos cada provincia tiene su organismo de control. Bueno, cada una tiene diferentes siglas. El ADA en Buenos Aires, ENRES en Santa Fe, y así puedo seguir nombrando. Algunas, esto es lo que yo conozco, no estoy segura que exista en cada una de las provincias estos organismos, pero existen. Después, ¿qué pasa en la práctica? No sé. Sí, aquí en México, el encargado de verificar todo eso es la CONAGUA, es la Comisión Nacional del Agua.
Con el cambio de las normas se implementaron la obligatoriedad de poner medidores telemétricos para mandarle la información en tiempo real a la autoridad. Ha sido complicado, igual la gente no los quiere poner. Es un servicio caro, o sea, porque es caro el medidor y es caro el servicio. Claro que si estás acostumbrado a no pagar nada, cualquier cosa que te cueste extra es caro. Entonces, esa es la perspectiva de aquí. Eh, a mí me parece bien, aunque que yo sepa, miden volúmenes y los parámetros los siguen haciendo por laboratorios acreditados. Entonces, en función de los informes que mandas, pues tiene que ser con los resultados del laboratorio y los volúmenes que estás mandando, se van calculando cuáles son las totalidades de contaminantes que estás descargando. Al final se les cobra por ciertos parámetros y eso es lo que básicamente se reporta. Esa información es de Conagua, o sea, no es pública, o sea, no está accesible. Y yo creo que tampoco alguien que tenga una descarga lo va a querer publicar, a menos de que esté perfecto y lo quiera presumir, pero si sabe que está cojeando de algún tema, no lo va a querer publicar. Entonces, en esos estamos, ¿no? No soy pesimista ni alarmista, pero hay quienes sí están haciendo los mejores esfuerzos para cumplir con la norma, incluso algunos hasta más allá de la norma, pero hay otros que hacen lo mínimo indispensable para cumplir. Entonces, es una estirada floja con la autoridad también. Eh, Sabemos que por el número de descargas y el número de gente que tiene la propia comisión, es una labor titánica la que tienen que hacer de monitoreo, entonces es mucho trabajo y yo creo que también por eso implementaron el sistema telemétrico, para no tener que hacer todas las visitas de inspección. Hace como un año más o menos estábamos platicando aquí en la oficina de cuántas visitas de inspección tendría que hacer cada inspector de Conagua para verificar estas cosas y calculamos que le tocaba como a 1.500 inspecciones por inspector. Entonces, es algo poco factible de que se haga. Entonces, estos sistemas son justo para eso, para que ya no se tenga que ir un inspector, porque también es tiempo, recursos, vehículos, movimiento, traslado de gente, laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, digo, la tecnología está para agilizar las cosas y esta me parece adecuada, nada más que ha sido difícil de implementar. Buenísimo. Me parece que esto da como para una segunda parte. Este, bueno, les agradecemos a Amparo, Sergio, Lucía por la excelente charla. Creo que todos aprendimos bastante de manera sencilla. Y nada, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos fuimos un poquito de tiempo, pero todo va a quedar en YouTube. Entonces, en cuando tengamos la, el link, se los compartiremos. Entonces, gracias.